Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 23. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a tratar con los versículos Génesis 13:16, Génesis 13:17, y Génesis 13:18, comenzando con el versículo Génesis 13:16. Génesis 13:16, dice: Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13:16. Los detalles. El lugar que Abraham ocupa en la historia bíblica es único. El Señor se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, en Éxodo 3:15, y esta expresión está en las Escrituras desde Isaac en adelante. Hoy estamos a más de 5000 años desde que Abraham recibió la promesa de Dios, en Génesis 13:16, y que vemos que Israel sigue en posesión de la tierra prometida, aunque solo posee una pequeña porción, debido a las desobediencias de Israel al Dios de Abraham. Vemos la descendencia de aquel par de viejos, que en los tiempos modernos, cada día se asemeja más y más, como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra que no pueden contarse. ¡Qué grande es el Señor para cumplir! Ya lo que hagan las autoridades de Israel al ceder tierra a los árabes, es otra cosa. Pero Dios, que siempre cumple lo que ofrece, le dio esa tierra a Abraham, y hoy Dios nos hace testigos del cumplimiento de sus promesas dadas a Abraham. Y es que Dios no se tarda en cumplir sus promesas. Los que nos tardamos somos nosotros en conocerlas, en creerlas, y en recibirlas, y por eso hay tantos que sufren, porque no conocen las promesas de Dios. Y lo más sorprendente es que, lo que la palabra que Dios habla, sin lugar a duda se cumple y se cumplirá. Se cumplió la promesa, cabalmente se ha cumplido la parte correspondiente. Porque hay detalles que seguirán cumpliéndose. Lo más importante de todo esto es que, las promesas de Dios ocupan un lugar central en el Nuevo Testamento, porque son hechas por Dios, por medio de los patriarcas y los profetas, y se van cumpliendo hoy entre nosotros, por medio de Jesucristo. Por eso uno de los nombres del Señor Jesús es justamente, Hijo de David. Podemos confiar que las promesas hechas a Israel nos alcanzan, gracias a que podemos poner nuestra fe en Jesucristo, y esa fe es contada por justicia. Porque nos permite como un Israel espiritual, o por adopción, alcanzar todas las promesas. Son nuestras también. Amén. Dios le habló a Abraham usando como metáforas las diminutas partículas de polvo en la tierra, eso fue así para que Abraham comprendiese con eso que, así él, sería el tronco de un pueblo numeroso en el orden físico. Por su ejemplo de fe y obediencia, también sería simiente de un pueblo en lo espiritual, aquel que sería llamado a ser el pueblo de Dios, los hijos del pacto. Aquellos individuos que harían la promesa de servir y amar a Dios por siempre, que sería un pueblo formado por una inconmensurable multitud de espíritus guiados por las leyes divinas. Si transportamos todas estas imágenes a lo espiritual, comprenderemos que el polvo simboliza al espíritu, ver Lucas 9:5. En otra ocasión,
Yahvé Dios usó el número de estrellas en la bóveda celeste, en comparación, Génesis 26:4. ¿Qué podemos decir de esta alegoría de las estrellas? En la bóveda celeste, hay más estrellas que polvo en la tierra. ¿De qué otra cosa nos habla sino de infinidad, de inmensidad y de luz, al igual que el espíritu que ha llegado a un alto grado de evolución? Meditemos en esto y gocémonos en el espíritu. Cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le repitió su promesa. Muchos años más tarde, después de otra demostración de la gran confianza de Abraham en Dios, de nuevo le reiteró su promesa. Cada vez fueron agregados nuevos aspectos, y en este versículo 16, le promete una descendencia incontable. Más tarde veremos que, de manera reveladora, Dios le cambió a Abraham, este nombre por el de Abraham, en Génesis 17:5. El significado del primer nombre, Abraham, era, Padre enaltecido. Pero Dios se lo cambió por el de, Padre de una multitud, y por eso le dijo, te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, en Génesis 17:6. Pero aquí, en Génesis 13:16, Dios le dijo que su descendencia sería innumerable como el polvo de la tierra, y entonces, volvió a asegurarle que le daría la tierra prometida. Abraham no dudaba de las promesas de Dios, pero en aquel tiempo, un heredero legal, tal como un esclavo nacido en casa, tenía pleno derecho de toda la herencia, como si se tratara de un hijo. Si no había heredero, entonces aquel que ocupara la posición legal de mayordomo y encargado de los bienes, se convertía en legítimo heredero. Abraham llegó a pensar que las promesas de Dios podían cumplirse aún a través de su siervo Eliezer, el Damasceno, Génesis 15:2-3. Mas, Dios se aseguró que se cumplan a través de un hijo legítimo de Abraham y de su esposa legítima. Esto lo reveló Dios a Abraham en Génesis 15:4. Ahora meditemos en Génesis 13:17. Este versículo dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, Génesis 13:17. En este versículo, Dios llama a Abraham a levantarse y andar, por la tierra a lo largo de ella y a su ancho de ella. Y Abraham obedeció. El Señor le dijo a Abraham que no solo mirara la tierra, sino que caminara sobre ella. Una cosa es mirar y otra muy distinta es caminar para tocar lo que ha quedado en la imaginación. Después de la orden divina, Abraham tuvo que hacer muchas caminatas. Al principio haría excursiones cortas, después las haría más largas. Alguna vez iría al norte, otra vez iría al sur. En otra ocasión iría al occidente, y después al oriente. Abraham tuvo disponibles unos 95 años para efectuar, aunque sea una sola caminata de extremo a extremo, a lo largo y a su ancho, de la tierra que Dios le estaba por entregar. Pues la Biblia dice que cuando él salió de Harán, él tenía 75 años, Génesis 12:4, y para ese tiempo de Génesis 13:17, ya habían pasado unos 5 años más, y el total de su vida fueron de 175 años, de acuerdo con Génesis 25:7-8. Abraham caminó por todo lo largo y ancho de aquella tierra, siendo un extranjero en ella, ver Hebreos 11:9, y mientras caminaba, el horizonte enfrente de él se iba extendiendo, y así también se iba extendiendo el tamaño de la tierra prometida.
Entonces Abram recorrió la hermosura que se presentaba ante su vista. Todos los días que vivió Abram, él recorría la tierra. Aunque la tierra de hecho se convirtió en posesión de Abram durante el curso de su vida, ya que fue dada a él, como jefe nómada, en el sentido de que él vivió pacíficamente por muchos años, envejeció, y murió dentro de sus fronteras. Por eso el libro de Hebreos dice que él anduvo en ella como extranjero en tierra ajena, Hebreos 11:9. Por esto podemos decir de Abram, que siempre aparece en las Escrituras, asociado con la fe y la justificación. Él representa a los creyentes en la primera fase de la vida cristiana. La tierra era para la descendencia de Abram, la cual es Israel. Acerca de esto, debemos concluir que la tierra de Israel en su totalidad, incluyendo Judea y Samaria, el llamado margen occidental, o West Bank, Gaza, las alturas del Golán, y toda Jerusalén, fue dada por Dios a los hijos de Israel en perpetuidad. Ellos y solamente ellos, han recibido desde el cielo, el título de propiedad de la tierra de Israel, como una herencia permanente dada por el Señor. Si de algo tenemos que asegurarnos, es de que caminemos por la senda que nos ha trazado el Señor. Al movernos en el centro mismo de su voluntad, tenemos asegurada la victoria. Apartarnos de ese camino para hacer las cosas a nuestra manera, traerá problemas. Quienes dejan de lado las pautas marcadas por Dios, y quieren resolver problemas, dificultades, y circunstancias inesperadas conforme a sus propias capacidades, esto en verdad no les traerá las soluciones deseadas. Yo siempre he imaginado a Dios como un padre que advierte a sus hijos pequeños, cuando estamos creciendo espiritualmente y en la fe, sobre los peligros de jugar con fuegos mundanos. Como hemos estado apreciando hasta el momento, a quien Dios le cambiaría el nombre por el de Abraham, Génesis 17:5, es presentado como uno de los grandes héroes de la fe. Por eso en la Biblia leemos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, Hebreos 11:8-9. Cada palmo de la tierra dada a Abraham, fue explorado por este ilustre errante. No sabemos qué sentimientos hayan embargado a Abraham, en los momentos de Dios hablarle. Pero si unimos Génesis 13:17 a aquellas maravillosas palabras dichas por el Señor Jesús a los judíos, hallaremos un pequeño vislumbre de lo que él pudo haber sentido. Es que Jesús dijo, Abraham, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8:56. Podemos imaginarle recorriendo la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, descubriendo cada fuente, cada arroyo, cada llano, cada monte, cada cueva, y cada lago con sus ojos. Porque no solo habría de ser ella la herencia de sus descendientes, sino la suya propia. Pero, sobre todo, podemos imaginarle recorriendo esa tierra, viendo en cada rincón de ella un vislumbre del Hijo de Dios, leyendo en las metáforas de sus fuentes, arroyos, llanuras, montes, cuevas, y lagos las hermosuras de Cristo. Habrá sido en esos momentos sublimes que Dios le dio una visión del Hijo, tal vez por eso, Dios haya insistido en que reconociera la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, como diciéndole,
yo no quiero que tú mires a la distancia al Cristo que te doy, sino que lo conozcas de cerca, que lo explores, que le gustes. Comprueba su hermosura, su perfección sin medida, la exquisitez de sus dulces frutos. No hay nadie como él. Así, el creyente Abraham recorrió la tierra. Pero no podía decir a nadie lo que eso significaba, porque le tendrían por loco. Él había recibido de Dios, por fe, una promesa de herencia terrenal, y también espiritual. Pero todavía era un extranjero y peregrino en ella. Y en esto radica una belleza en Abraham, en que él iba creyendo todo aquello, simplemente porque Dios lo había dicho, Hebreos 11:13. Para los habitantes de esa tierra, él nunca dejó de ser un extranjero y un peregrino. Pero para delante de Dios, era su dueño legítimo, ella era el lugar de su habitación y deleite. ¡Oh maravilla de la fe en Dios! Pasemos ahora a Génesis 13:18. Este versículo dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahvé. Génesis 13:18. Cuando las circunstancias finalmente conllevaron a Abraham a estar separado de la influencia corrompida de su familia y amigos, Dios hizo un pacto con él, para darle la tierra de Canaán. Ya aquí en este versículo, Abraham puso sus reales en el encinar de Mamre, en Hebrón, después de Yahvé declararle que le daría toda la tierra que podía ver, a él y a su innumerable descendencia del futuro. Un encinar es un terreno donde hay muchos árboles de encinas. El encino, o encina, es un árbol de la familia de las fagáceas, de madera muy dura y que puede crecer hasta una altura de 35 metros. En este texto, vemos como un lugar donde crecen las encinas, es un sitio propicio para levantar un altar, un culto, a Dios. Como vemos en este versículo, Mamre era un lugar de Hebrón, al oeste de otro lugar llamado Macpela, Génesis 23:17. En estas propiedades había árboles, de encinas, y tanto Abraham como Isaac, su hijo del futuro, vivieron allí en diferentes ocasiones. Paradójicamente, la ciudad de Hebrón fue fundada por el mismo Abraham. Quizás cuando Abraham llegó allá, el lugar ya llevaba ese nombre, pero no existía la ciudad de Hebrón. Para agradar al Padre Celestial, debemos obedecer, aunque esto signifique tener que hacer algo que no nos agrade. Nada se puede levantar si no hay reconocimiento al dueño de las cosas. El desarrollo pleno de un proyecto, debe estar unido a la fidelidad que el hombre tenga para Dios. Recientemente alguien afirmó diciendo, el hombre está tan ocupado de sí mismo que se ha olvidado de Dios y del prójimo. El versículo dice, y edificó allí altar al Señor, a Yahvé. En ese altar Abraham presentaba sus sacrificios, adoraba, e invocaba al Señor, y le daba gracias por todos sus cuidados. En los lugares donde moraba Abraham, él solía construir un altar, menos en Egipto. Pero acerca de Lot, la Biblia no dice que él levantó algún altar a Dios. Esto presenta una gran diferencia entre Lot y Abraham. Nosotros debemos ahora levantar altares a Dios en nuestros corazones. Porque en los altares en los tiempos de Abraham, se sacrificaban animales. Pero ahora los sacrificados somos nosotros mismos, ver Romanos 12:1. Por eso debemos levantar altares a Dios en nuestros corazones.
Abraham ilustra una verdad que alguien ha dicho, de que Dios siempre da lo mejor a los que dejan a Él elegir sus destinos. Las decisiones que tomamos en esta vida, no solo determinan el curso de nuestras vidas, sino que también demuestran de qué carácter somos. Pero, si el curso de nuestras vidas se lo entregamos a Dios, de seguro que andaremos de triunfo en triunfo. Que Dios bendiga a usted ricamente.